¿Alguna vez tuviste que realizar una disección en la escuela? Tal vez tuviste que descuartizar un feto de cerdo o cortar una rana mientras visiones de pesadilla de Kermit y una Miss Piggy viuda bailaban en tu cabeza. Aunque rara vez es una experiencia agradable, a menos que sus gustos sean morbosos, la mayoría de los profesores de biología estarían de acuerdo en que la mejor manera de aprender cómo funciona algo es desarmarlo. Tan desagradable como puede ser sostener el pequeño hígado de una rana en tus manos, definitivamente te da una mejor idea de las piezas que componen la criatura completa. Pero, ¿y si hubiera una manera más fácil de observar las partes individuales de un ser vivo? ¿Qué pasaría si pudieras desarmarlo sin tener que preparar un bisturí o mancharte las manos con la sangre de ranas inocentes? Como la mayoría de las cosas aparentemente imposibles en nuestro mundo, la Fundación SCP descubrió algo que permite a sus usuarios hacer precisamente eso. De hecho, puede manejar mucho más que una rana y sus aplicaciones van mucho más allá de los límites de un laboratorio de ciencias de la escuela secundaria. SCP-291 es un pequeño edificio de acero liso con una puerta más grande en un lado. La puerta no tiene manija ni perilla y funciona de manera similar a la puerta de un garaje. La puerta no se puede abrir por ningún medio ordinario y solo se puede acceder al interior de SCP-291 si la estructura está conectada a una fuente de alimentación adecuada. Una vez que se ha conectado una fuente de alimentación, la puerta se eleva y expone el interior de la habitación. Es pequeña, de unos 4 por 2 metros. Contiene una placa de consola, una pantalla grande y un contenedor de plexiglas que se asemeja a un ataúd. ¡Qué siniestro! El ataúd es lo suficientemente grande como para contener a un humano de menos de 7 pies de altura. Así que lo siento, Fernan el caníbal. Tendrás que quedarte fuera. El ataúd se encuentra en una cinta transportadora con varios tubos conectados a la pared por encima de él. En el lado opuesto de la habitación hay agujeros de diferentes tamaños, cada uno con una pequeña puerta que se puede abrir o cerrar. Debido a que la observación inicial indicó que SCP-291 estaba destinado a algún tipo de prueba en humanos, se seleccionó un sujeto de prueba de clase D para la experimentación. Se le indicó al sujeto que se acostara en el ataúd y esperara a ver qué pasaba a continuación. La pantalla de visualización se iluminó mostrando una imagen cuadriculada del sujeto de prueba. Los botones a lo largo del tablero de la consola ajustaron la imagen mostrando la piel, los músculos y los sistemas de órganos de la persona en el ataúd. No había palabras ni números en la pantalla, y todos los botones parecían tener solo 2 configuraciones: encendido y apagado. Cuando uno de los investigadores presionó el primer botón en la consola, los tubos sobre el ataúd comenzaron a verter un líquido azul en él. El sujeto de prueba reaccionó con confusión, pero no experimentó ningún efecto adverso. Rápidamente perdieron el conocimiento, lo que indica que el líquido era una especie de sedante. El líquido continuó vertiéndose en el ataúd hasta que el recipiente se llenó por completo, momento en el que se congeló en un gel espeso. La respiración y los latidos del corazón del sujeto de prueba se detuvieron, y la cinta transportadora de repente crujió y cobró vida. El ataúd fue llevado con el sujeto de prueba adentro a través de una pequeña puerta que inmediatamente se cerró detrás de él. La pequeña habitación se llenó con los sonidos de los engranajes girando, el tintineo de la maquinaria y el zumbido de los motores. La pantalla de visualización fue ocupada por un gran rectángulo que se asemeja a una pantalla de carga tradicional. Después de 30 minutos el proceso se completó y la puerta trasera de la habitación se abrió sola. Cuando un investigador entró por la puerta trasera, encontró otra habitación con una cinta transportadora y una fila de 2 docenas de casilleros. Se abrió cada casillero uno a la vez y se sacó su contenido para examinarlo. Dentro de cada uno, el equipo de investigación encontró una parte diferente del cuerpo del sujeto de prueba, en un bloque de alguna sustancia clara no identificada. El cuerpo se dividió en los casilleros en estas partes separadas: cerebro, pulmones y diafragma, corazón, sistema digestivo, órganos reproductivos, ojo izquierdo, ojo derecho, parte superior del torso y brazo izquierdo, parte superior del torso y brazo derecho, parte inferior del torso izquierdo y parte superior de la pierna, parte inferior del torso y parte superior de la pierna derechos, parte inferior de la pierna y pie izquierdos, parte inferior de la pierna y pie derechos,
Parte inferior del brazo y mano izquierdos. Parte inferior del brazo y mano, cuello y cabeza, sistema esquelético superior, sistema esquelético inferior, sistema linfático y circulatorio y piel. Uf, el milagro del cuerpo humano, ¿verdad? Sin límites en sus fascinantes complejidades. Cada bloque de partes del cuerpo se colocó de nuevo en su casillero designado y se presionó el segundo botón en la consola. En este punto, las puertas de los casilleros del órgano se sellaron y el sonido de la maquinaria en funcionamiento llenó el pequeño espacio una vez más. Esto continuó por una duración de aproximadamente 45 minutos. Cuando la maquinaria quedó en silencio, un nuevo ataúd de plexiglas emergió a la sala principal, con el sujeto de prueba adentro. Se veía idéntico a como se había visto al comienzo del experimento, sin evidencia de que hubiera sido desarmado previamente. El líquido azul se evaporó lentamente del recipiente y el sujeto de prueba abrió los ojos. El investigador principal realizó una entrevista inmediata con el sujeto reensamblado, quien informó que no recordaba el proceso después de la exposición inicial al líquido azul. Insistieron en que el proceso había sido como una buena noche de sueño, lo que sinceramente nos da muchas ganas de probarlo. Un examen médico determinó que solo hubo unos pocos cambios en el sujeto de prueba durante el desensamble y el ensamble. Cuando recuperaron la conciencia, el estómago del sujeto de prueba estaba vacío, estaban desnudos y no tenían cabello. Con esta nueva comprensión de las propiedades anómalas de SCP-291, la Fundación decidió continuar con su experimentación. Con cada nueva prueba, los experimentos se volvieron más creativos y, como era de esperar, más depravados. Primero se colocó un sujeto clase D en el ataúd y se desmontó. Luego, en lugar de colocar las diversas partes del cuerpo en sus casilleros designados, los órganos vitales se sacaron de su lugar de almacenamiento antes de intentar volver a ensamblarlos. Esto provocó que el equipo se apagara por completo. Un investigador presionó el tercer botón, lo que forzó un restablecimiento completo de todo el proceso, lo que provocó que todos los bloques de partes del cuerpo se expulsaran a través de una escotilla de salida. Durante el siguiente experimento se extrajeron los órganos no vitales antes de volver a montar el cuerpo del sujeto. El apéndice y la vesícula biliar quedaron fuera, y cuando el sujeto recuperó el conocimiento, estos órganos aún no estaban. Sin embargo, no había daño visible o tejido cicatricial en su lugar. Simplemente se habían ido como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Entonces, si se pudieran quitar partes del cuerpo de un sujeto de prueba, ¿se podrían agregar nuevas partes del cuerpo? ¿Se podrían reemplazar partes de la carrocería existentes por otras diferentes? Un sujeto de clase D que necesitaba un injerto de piel luego de un accidente con un lanzallamas fue colocado en SCP-291. Una vez desmontada, una porción de piel sana donada por otro sujeto de clase D, algo reacio, se colocó en el casillero junto con la piel ya presente allí. Una vez que se volvió a armar el sujeto, la piel sana reemplazó a la piel dañada sin efectos adversos. Los repetidos intentos de esta prueba demostraron que era eficaz para trasplantes de extremidades, trasplantes de corazón y trasplantes de riñón, con una tasa de falla del 0% en todas las pruebas. Después de determinar que SCP-291 podría usarse para una cantidad incalculable de cosas buenas, haciendo que las donaciones de órganos sean más fáciles y seguras que nunca, la Fundación, naturalmente, tuvo que pasar a algo más inútil pero interesante y probablemente aterrador. Después de todo, no es como si alguna vez pudieran poner a disposición del público tecnología anómala. Dos sujetos de clase D, un hombre y una mujer, fueron desmantelados por SCP-291. Los cerebros de los sujetos de prueba se intercambiaron y luego se volvieron a ensamblar. Cuando despertaron, los sujetos tenían las personalidades y los recuerdos del cerebro colocados en su cuerpo. En un giro de los acontecimientos que antes solo se veía en comedias taquilleras como Freaky Friday y la película de acción en vivo Scooby-Doo, los sujetos habían intercambiado cuerpos. Posteriormente fueron desmontados. Sus solicitudes de ver sus nuevos cuerpos desnudos fueron rápidamente denegadas y los cerebros fueron devueltos a sus cuerpos legítimos. Una vez finalizado el experimento, los sujetos parecían, en su mayoría, normales. Sin embargo, se quejaron de desorientación y malestar mental y físico durante los días siguientes. Sin embargo, después de pasar por 2 trasplantes de cerebro en un día, eso es realmente lo mínimo que puede esperar.
Después de perfeccionar la práctica de intercambiar partes del cuerpo entre diferentes sujetos humanos, el macabro y curioso equipo de investigación decidió tomar las cosas en una dirección entre especies. Se seleccionó una variedad de sujetos de prueba, incluidos gatos, perros, lagartijas, peces, ratones y, por supuesto, humanos, para esta próxima ronda de experimentación. Se realizaron 20 pruebas con estos nuevos sujetos, y solo 3 de los experimentos tuvieron éxito en la transferencia de partes del cuerpo de un animal de una especie a otro animal de otra diferente. Los intentos de intercambiar partes del cuerpo entre mamíferos y reptiles o peces resultaron desastrosos. Cuando se desarmaron un pez y un humano y las branquias del pez se colocaron con las partes del cuerpo del humano, ninguna de las criaturas sobrevivió al proceso de reensamblaje. El humano se despertó con un nuevo conjunto de branquias incrustadas en su cuello, e inmediatamente comenzó a jadear por el oxígeno que no podía tomar. En cuestión de minutos se habían asfixiado. El destino del pez fue aún peor. No se volvió a ensamblar, sino que se convirtió en una pila de baba, escamas y 2 globos oculares flotantes. La experimentación con un humano y un lagarto arrojó resultados similares, convirtiendo al lagarto en un charco de materia orgánica y matando al sujeto de prueba humano después de solo unos momentos. Tan desastrosas como fueron las pruebas cruzadas de especies fallidas, las exitosas fueron casi tan malas. La prueba 001 involucró a un gato y un humano. No queriendo intentar demasiado a la vez, el equipo de investigación optó por cambiar solo un órgano, el ojo izquierdo. Ambos sujetos sobrevivieron a esta transferencia y pudieron usar su nuevo ojo. El sujeto humano informó un uso completo del ojo de gato con una visión nocturna mejorada, además de problemas para ver el color. El gato no disfrutó de su nuevo ojo tanto como el sujeto humano, y se había arrancado el ojo humano de la cabeza a finales de la semana siguiente. En la prueba 007 se realizó una transferencia cerebral exitosa entre un hombre humano adulto y un mastín inglés. El hombre en el cuerpo del mastín manifestó su malestar por caminar a 4 patas y pidió que lo devuelvan a su cuerpo lo antes posible. El mastín en el cuerpo del hombre se ajustó a la locomoción bípeda en unas pocas horas, pero se desarmó después de orinar en los zapatos de un investigador. La prueba final exitosa, y la más desconcertante, fue la prueba 016. Los órganos reproductivos de un sujeto de prueba de clase D femenino se intercambiaron con los de un labrador retriever embarazada. Un ultrasonido realizado después de la transferencia indicó que los fetos de labrador sobrevivieron al procedimiento y posiblemente podrían ser llevados a término por el sujeto humano. Varios miembros del equipo de investigación comenzaron a hacer apuestas sobre si terminaría dando a luz cachorros o no, pero la transferencia se revirtió ese día, por lo que nunca sabremos qué habría sucedido exactamente. Quizás eso sea lo mejor. Personalmente esperamos que el Comité de Ética de la Fundación le dé a algunos de estos científicos un discurso muy severo sobre su comportamiento en este caso. Cuando no esté en uso para realizar pruebas, SCP-291 debe desconectarse de cualquier fuente de alimentación. Al menos 2 miembros del personal se colocan fuera de su contención en todo momento, montando guardia, y este personal debe intercambiarse cada semana. Cuando no está conectado a ninguna fuente de energía, SCP-291 se considera inofensivo, aunque debe tratarse con precaución. La entrada principal permanece cerrada y bloqueada cuando no hay una fuente de energía disponible, pero la puerta se puede abrir manualmente desde el interior en caso de emergencia. Todos los organismos desmontados se almacenan en un casillero en la instalación de contención, etiquetados con un marcador afilado para realizar un seguimiento de qué especímenes se almacenan y dónde. Se desconoce si este es el mismo rotulador que se usa para etiquetar los alimentos en el refrigerador de la sala de descanso, pero al igual que el sándwich de jamón del Dr. Diramio, es mejor dejar estos artículos intactos. Cualquier miembro del personal que sea responsable de la falta de especímenes será transferido a otro proyecto y recibirá un correo electrónico redactado enérgicamente. Ahora echa un vistazo a SCP-1981, Ronald Reagan descuartizado mientras habla y SCP-095 y SCP-2295, el oso con corazón de parches, para obtener más SCPs brillantes de clase segura.